Buenas noches, bienvenidos a M95, siempre con la actualidad. Para aquellas personas que quieren ser padres y tienen algún tipo de dificultades, pues un centro de referencia en Marbella es FIB Hospital Ochoa. Y últimamente con un nuevo método que se llama método ROPA, que vamos a intentar conocer mucho mejor. Para ello cuento con el doctor ginecólogo Luis García. Doctor García, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a comentar estas novedades que se ofrecen a toda la población de Marbella. Lo primero que me gustaría es saber el FIB del Hospital Ochoa, ¿desde cuándo existe? FIB Hospital Ochoa existe desde hace 12 años, pero sufrió una ampliación grande de personal y de medios hace 3 años. Y desde hace 3 años pues somos una unidad totalmente independiente, con todos los medios a nuestra disposición, y creemos que somos unidad de referencia en la Costa del Sol ahora mismo. Bueno, FIB significa fecundación in vitro. Exacto. Ese es el significado, porque puede haber alguien que diga, bueno, ¿qué significa exactamente esa sigla? Exacto. Sí, la fertilización in vitro es un método que nació a finales de los años 70 con el nacimiento de Louise Brown en el Reino Unido, y a partir de entonces su auge ha sido inmenso y de hecho, por poner una cifra, a día de hoy el 10% de los niños nacidos en España lo son gracias a la reproducción asistida. Así que tenemos que ver la importancia que tiene no solo en el ámbito médico, sino en el ámbito social, las técnicas de reproducción asistida. Claro, porque gracias a estas técnicas, pues la verdad es que muchas personas que no hubiesen podido jamás tener descendencia lo han tenido de manera satisfactoria. Exacto. Hoy en día la tasa de embarazo por tratamiento no para de aumentar, y diríamos que depende sobre todo de la edad de la madre, de la paciente que está buscando su embarazo. Es el factor más importante, por lo cual siempre recordamos que ante un problema de fertilidad, que vemos que no llega el deseado embarazo, pues no dejar pasar mucho tiempo, y como mucho pues 6-12 meses sería lo prudente antes de contactar con algún especialista en reproducción asistida. Así que no olviden esto, la edad es oro, y entonces pues si surgiera cualquier problema de fertilidad, no demoren la visita a su especialista. Doctor, hemos tenido hasta ahora la idea de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide, generalmente en parejas o en una mujer en solitario que quería tener descendencia, pero el método ROPA, que yo quiero que ahora profundicemos, es un poco revolucionario en ese sentido, porque entre parejas de mujeres hay intercambio de óvulos, ¿no? ¿En qué consiste el método ROPA? Sí, el método ROPA es realmente un método que ha venido como anillo al dedo, porque para las parejas de mujeres les permite compartir la maternidad a un extremo no conocido hasta ahora. Así, una de las mujeres aporta el óvulo, que será inseminado con un semen de donante, y la otra mujer aporta el útero, será la que lleve la gestación adelante. Pero claro, esa nueva criatura que nacerá llevará la genética de la madre que no ha gestado, por lo tanto son copartícipes absolutamente de la creación de esta nueva vida y de la ilusión que les va a generar este hecho, claro. ¿Desde cuándo se aplica el método aquí en Marbella? En Marbella ya llevamos varios años haciéndolo. Digamos que los primeros casos lo habremos hecho hace unos 5 años, y es algo que el colectivo de mujeres lesbianas pues lo venían reclamando. Ha habido algunas cortapisas legales en el camino, porque al principio no se les consentía, y luego no hay una ley al respecto, pero sí una jurisprudencia que les autoriza en el caso de estar casadas. Sin embargo, seguramente este requisito tampoco sea necesario en el futuro. Estamos pendientes realmente de que el legislador pues
se dé cuenta del problema y equipare a las mujeres al resto de a las parejas de mujeres al resto de las parejas. No se le exige a ninguna pareja estar casada para hacer un tratamiento de reproducción asistida. En ese sentido pienso que tampoco debería de exigírsele a las parejas de lesbianas. Claro, la verdad es que la legislación acostumbra a ir por detrás de la realidad social. Exacto. Siempre ocurre, ¿no? Porque claro, evidentemente habría una discriminación si a mujeres lesbianas que no están casadas no se les permite, porque es una cuestión legal. Sí, es una cuestión simplemente burocrática, ¿no? Simplemente, sí, realmente burocrática, y sobre todo que constituye un agravio comparativo con otro tipo de parejas en las que no se le exige el estar casado. Doctor, ¿cuál es el proceso que se sigue? Bueno, el proceso es muy sencillo. A nosotros nos gustaría que nos llegaran un poquito antes, sobre todo esas parejas en las que no tienen definido qué rol quiere usar cada una, si donar los óvulos o poner el útero, y porque podríamos seleccionar la combinación más ideal. Pero en la realidad nos suelen llegar ya las parejas con su decisión tomada de quién va a aportar los óvulos y quién va a aportar el útero, y se trata el tratamiento en sus pasos es simple, en su ejecución sí es bastante más complejo, pero los pasos serían la estimulación de la mujer que va a donar los óvulos, como para una fertilización in vitro exactamente, durante unos 10 días, con unas inyecciones subcutáneas, y 2 días después de finalizar se hará la punción en quirófano y se obtendrán los óvulos, que se van a inseminar con un semen de donante. Mientras tanto, la otra mujer, la que va a recibir, la que va a gestar, se le prepara el endometrio con pastillas con hormonas, son pastillas son parecidas a los anticonceptivos, no iguales, pero parecidas para que nos entendamos, y durante un periodo de 14 días ya la habrá estado tomando. Entonces van las dos en paralelo, en una vamos preparando los ovarios, en otra vamos preparando el útero, y una vez que están los dos preparados obtenemos los óvulos, se inseminan con el semen de un donante, y entre 3 y 5 días más tarde, dependiendo del número y calidad de embriones que haya, se seleccionarán 1 o 2 embriones para ponerlo a la pareja de la mujer que ha donado los óvulos. Con esto la tasa de embarazo va a depender mucho de la edad, sobre todo de la que dona los óvulos. Cuanto más joven sea, más probable va a ser que la otra quede gestante. Eso no tiene que desanimar a ninguna mujer si tienen más de 35 o 38 años, porque hay posibilidades de embarazo, por supuesto, pero ahí es verdad que hay que pelear un poco más. Quizás no salga a la primera vez y hay que hacer más intentos, pero sobre todo en mujeres que sean muy jóvenes y hayan tomado la decisión, la probabilidad de embarazo pues va a ser realmente alta. Incluso algunas veces va a quedar algún embrión congelado, con lo cual en el futuro, si desean tener un niño nuevo o otro niño más, pues no van a tener que hacer todo el procedimiento, ya el embrión está congelado, simplemente hay que descongelarlo y preparar a la que va a recibir ese embrión, prepararla durante un par de semanas y ponerle ese embrión. La probabilidad de embarazo va a ser prácticamente la misma con un embrión transferido en fresco, le llamamos, que con un embrión que se congeló y hay que descongelar para ponerlo. La tasa de embarazo prácticamente no se resiente, con lo cual pueden tener incluso la posibilidad de un segundo hijo en el futuro, con un único tratamiento. Ha habido frecuentemente polémica con el asunto de los embriones. ¿Qué pasa con el embrión que se descarta? Bueno, vamos a ver, los embriones solo se descartan aquellos en que las embriólogas, normalmente, porque suelen ser mujeres, ven que es un embrión que no tiene ningún futuro reproductivo, con lo cual esos embriones simplemente no se congelan, no se toma ninguna medida y ellos solo se paran. Los embriones de buena calidad, esos sí se preservan. Y es verdad que la ley española con esos embriones preservados no es muy no nos dirige muy bien a qué habría que hacer. Las posibilidades son simplemente mantenerlos congelados en el tiempo hasta que se considere que la mujer receptora
ya no debería ponérselo, por ejemplo, mujeres de más de 50 años. La otra vía sería donarlos a otras parejas. Desafortunadamente no es una opción que elijan muchas parejas, a pesar de que somos un país tremendamente generoso en donaciones. Sin embargo, en embriones quizás no es como en órganos. Y la otra opción es donarlos para investigación, para un proyecto de investigación definido, concreto, y se pueden donar también para eso. Esos son los tres fines que tendrían los embriones. Bien, la donación de semen o de espermatozoides se utilizan lo que son los bancos de semen, ¿no? Exacto. ¿Cómo funciona? Bueno, el banco de semen funciona de una forma completamente anónima, donde a los candidatos a esa donación de semen se le hace primeramente una entrevista psicológica que deben de pasar, y una vez que han pasado esta entrevista psicológica se hace también evidentemente una historia clínica personal y familiar por si hubiese enfermedades de riesgo en esa familia, y luego se le hace una batería de analítica inmensa, tanto de pruebas de enfermedades infecciosas como de enfermedades genéticas, que aunque él no sepa que es portador, puede ser portador. Y hoy en día se hacen test para unas 300, 400 enfermedades genéticas frecuentes en la población para saber que es portador. Que un donante sea portador no es que no pueda donar, sino no le puede donar a una persona concreta que fuese portador de la misma enfermedad. Si no son portadores, pues como pasa en la vida común, no hay ningún problema. Todos somos portadores de enfermedades. El peligro es cuando te relacionas con alguien que es portador de la misma que tú. Si no es portador de la misma que tú, no tiene ninguna trascendencia. Todos somos portadores de entre 7 y 14 enfermedades, se supone, y no pasa nada por ello. ¿Qué edad es la que debe tener el donante? El donante tiene que tener más de 18 y menos de 35. Esa es la edad ideal para los donantes tanto donantes de óvulos como donantes de semen. Claro, porque existe una idea de que las mujeres envejecen y dejan de tener óvulos y que los hombres siempre tienen espermatozoides dispuestos a fecundar. No es así, ¿no? Es así en parte. Lo que pasa es que hay casos en la historia muy llamativos, como los de Picasso o algunos famosos que han tenido hijos muy tarde, y esto ha tenido mucho bombo, pero efectivamente la calidad del semen del hombre también va bajando con el tiempo ineludiblemente, y es significativa después de los 45 años. O sea, el tener más de 45 años para un varón es un indicativo de que conseguir embarazo le va a costar más trabajo, aunque tenga los parámetros seminales, aunque el número de espermatozoides, la movilidad, la morfología y todas sus características sean normales. Sabemos que ese semen va a fecundar menos que un semen de un varón con 10 años menos. Bueno, entre parejas heterosexuales que no pueden quedarse embarazadas, y que cada vez parece ser que el problema radica más en el hombre que en la mujer, ¿no? A día de hoy diríamos que estamos equiparados. Digamos que la esterilidad solo de origen masculino comprendería un 30 a un 40%, la esterilidad de origen solo femenino sería otro 30-40%, y luego hay un 40%, otro 30-40% en medio, que es la esterilidad de origen mixto, en las que cada miembro de la pareja presenta un problema para conseguir embarazo. Esa sería más o menos la estadística que manejamos. Bueno, entre hombres homosexuales que quieren tener reproducción, la alternativa sería el vientre de alquiler, pero en España eso no es legal. Sí. ¿Cree que eso llegará a España también, estar legalizado? Bueno, ahí es verdad que es una práctica que genera bastante polémica, porque digamos que pone en el límite muchas cuestiones éticas, legales, y es complejo. Hay grupos en España, desde luego, que están haciendo presión para que se realice, y sinceramente no me atrevo a aventurar que si llega a legalizarse, qué tipo de ley será, si será un poco una ley a la portuguesa o
una ley más libre. No sé exactamente qué tipo de ley daría nuestros legisladores, nos darían, pero sí creo que sería muy restrictiva. No sería el vientre de alquiler que se ha hecho famoso en los medios de comunicación, ¿no? Que alguien va a México, a Estados Unidos, a Ucrania antes, y digamos que de una forma relativamente fácil tenía acceso a esto. En el caso español no creo que sea una ley muy fácil y será muy restrictiva, pienso, por lo que veo, por lo que oigo. Pero claro, esto no es nada objetivo y podría equivocarme, pero la impresión que tengo es que será una ley restrictiva, muy restrictiva. Haciendo una radiografía del FIB Hospital Ochoa, ¿qué número de profesionales trabajan y cuáles son las instalaciones que tenéis, los medios? Bueno, la unidad está formada ahora mismo por 10 personas, digamos que hay 3 médicos especialistas en reproducción asistida, hay 2 embriólogas, hay 2 coordinadores de ciclo, hay 2 recepcionistas y luego por supuesto todo el personal administrativo y tal. Y disponemos de 2 consultas completas en el Hospital FIB Ochoa, un quirófano con la última tecnología, donde realizamos tanto los procedimientos de extracción de óvulos como de transferencia de los embriones una vez conseguido, y tenemos un laboratorio con la última tecnología. El laboratorio es el corazón de una unidad de reproducción y afortunadamente contamos con 2 embriólogas pioneras en Andalucía con más de 30 años de experiencia y claro, pues en los resultados pues se nota. ¿Los niños que nacen con estas técnicas asistidas necesitan una vez nacidos de un cuidado especial o no? No, son completamente normales, Siempre hay una vigilancia continua con todos los tipos de tratamientos que hacemos, qué problemas dan en los recién nacidos. Y a día de hoy los problemas que se encuentran son porcentualmente mínimos y siempre queda la duda de si ese tipo de esos raros problemas que se presentan se derivan de la técnica o bien de esas parejas que tenían problemas para reproducirse y que hemos superado con técnica, pero claro, siempre quedan cargas genéticas, que pueden dar lugar a algún problema en el recién nacido. Pero yo le digo, hoy en día la fecundación in vitro es un método seguro, se hace en todo el mundo, hay millones y millones de nacidos y como dije al principio, el 10% de los niños que nacen en España son gracias a técnicas de reproducción asistida. Con respecto al método ROPA, ¿cuál es el balance en el tiempo en que lleváis realizándolo? Bueno, el balance es lo que más destaca es el compromiso y la ilusión, ¿no? En pocas veces ves una participación en una maternidad tan exultante, ¿no? en la que el papel del varón siempre muchas veces ha sido un poco secundario, ¿no? Quizás es por nuestra educación la que lo posterga un poquito, y aquí el compromiso es total, el disfrute es total y claro, una vez que nace el niño pues son 2 madres plenas las que tienen ese niño, Entonces la verdad que es muy satisfactorio, el resultado es muy satisfactorio. ¿Qué número de nacidos podemos tener actualmente que hayan nacido por este método? Por este método tenemos unas 10 parejas que se han hecho y de esas 10 parejas hay 7 que ya han tenido niños, una que está en ello y hay 2 que estamos peleando un poquito más. ¿Se puede elegir el sexo? No, en España está completamente prohibido. Pero técnicamente se podría técnicamente se puede, pero está completamente prohibido por la ley y es una prohibición que la inmensa mayoría de los profesionales compartimos. La reproducción no son caprichos
y yo creo que respetamos todos. Lo que sí está claro es que hoy día predomina bastante programar el parto o programar el nacimiento, ¿no? Bueno, eso quizá en el ámbito, yo también pertenezco al ámbito público, de luego en la medicina pública eso no se da, y en la medicina privada sí es cierto que es un poquito más relajado en programar el parto. No creo que tanto como una programación absoluta, pero sí es verdad que quizás se inicia un parto un poquito en función de los deseos de esa familia, ¿no? Y bueno, pues las inducciones de parto, pues desafortunadamente no siempre son afortunadas y acaban una cesárea, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que la tasa de cesárea, aunque no es deseable, sube y sube en el mundo entero, y realmente no sabemos tampoco cómo parar este fenómeno, ¿no? Es el fenómeno de la cesárea, pero bueno, se intenta hacer lo mejor posible dentro del respeto de todas las conveniencias, de todas las ideas y de todas las circunstancias de las personas. Bueno, desde el punto de vista económico, ¿es una técnica cara? La fertilización in vitro no es barata, pero tengo que decir que los precios en los últimos, pues diría que desde la gran crisis de 2008 hasta aquí, que ya han pasado años, son 15 años ya, diría que prácticamente no han subido los precios, o han subido muy moderadamente, muy por debajo del índice de precio al consumo, con lo cual creo que a día de hoy proporcionalmente una fertilización in vitro es mucho más barata que la de hace 15 años, es mucho más asequible. Aún así sigue siendo, no voy a decir que es un procedimiento barato, porque entre la técnica en sí y la medicación que hace falta, pues seguramente va a superar los 5.000 euros, o sea que no vamos a decir que es una técnica barata, pero sí que prácticamente costaba esto hace 15 años. Hemos ido abaratando los procesos, no solo manteniendo, incluso aumentando y muy significativamente la calidad, tanto del material como de los medios de cultivo, como todo el proceso en conjunto. Algo de lo que se habla insistentemente en los últimos tiempos, como es la inteligencia artificial, ¿de qué manera puede influir en un programa como el vuestro? Bueno, la inteligencia artificial ya está en reproducción asistida, y con los nuevos incubadores se graba continuamente el desarrollo del embrión, todos sus eventos, y hay programas desarrollados de inteligencia artificial que interpretan todos estos pequeños eventos que van ocurriendo, y lo que hacen hoy en día es que nos ayudan a seleccionar el embrión con mejor capacidad de implantación. A veces todos sabemos que en la fertilización in vitro muchas mujeres no quedan embarazadas a la primera, hay que hacer intentos, en algunas hay que hacer muchos intentos, y la inteligencia artificial va destinada sobre todo de una forma no invasiva, a saber qué embrión sería el que está más predispuesto a implantar, y por lo tanto seleccionar ese en contra de otros, y con ello ayudarnos a conseguir un embarazo en menor tiempo, con menores molestias y con menores gastos. Esa es la aplicación principal actual de la inteligencia, pero se va a aplicar a todo, se va a aplicar a los tratamientos, se va a aplicar absolutamente a todo el procedimiento. ¿Con la reproducción asistida hay más probabilidad de embarazo múltiple? No, realmente no. El embarazo múltiple se puede controlar. Quizás la inseminación artificial, que digamos que es el tratamiento más sencillo, es donde más difícil lo tienes, pero en la fertilización in vitro tú sabes cuántos embriones pones, por lo tanto si pones un embrión, si te quedas embarazada va a tener un hijo. Sí es cierto que hay un 1% de embriones que se dividen en dos y puede dar un embarazo gemelar, como ocurre en la vida normal. En la vida normal, en el embarazo natural, el porcentaje de embarazos gemelales puede ser de un 3-4%,
En la in vitro, si no ponemos más de un embrión, la probabilidad de embarazo gemelar va a ser del 2%, no va a ser superior. Muchas veces, pues por conseguir embarazo antes, porque la pareja no le representa un inconveniente quedarse embarazado de gemelares, y nosotros la hemos examinado y nos parece que es una señora que puede soportar un gemelar correctamente, pues se ponen 2 embriones por la eficiencia. Pero si una pareja no quiere bajo ningún concepto tener un gemelar, o lo tiene contraindicado porque la señora no debería quedar en ningún caso embarazada de 2 niños, sí que podríamos tomar las medidas adecuadas para que eso no ocurriera. Finalmente, para aquellas personas que nos están viendo y que pueden que en algún momento hayan pensado en ir a una unidad asistida, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues nada, simplemente se llama a Hospital Ochoa o directamente a FIB Ochoa, y ahí nuestras 2 recepcionistas, Cristina y Lorena, les van a atender encantados, les van a resolver cualquier duda sobre citas, sobre cosas básicas, y si la paciente o los pacientes tienen interés, ya se les va a dar una cita en muy breve plazo, y pueden optar solo por una cita informativa si lo que necesitan es un poquito más de información, o bien una cita médica. Tenemos todo el plantel de oferta que puedan necesitar para informarse certeramente sobre su proyecto reproductivo. Y creo que ha dejado claro que tanto para la inseminación convencional como para el método ROPA, la edad es importante, cuanto antes mejor. Sí, efectivamente. Hoy en día estamos acostumbrados a una sociedad de gente guapa a los 40, y es cierto que son guapos a los 40, pero la reproducción asistida sigue teniendo su reloj biológico, y lo dije antes y lo digo ahora, cuando una pareja tenga un problema de reproducción, como máximo que esperen 6-12 meses. A partir de ahí, que no confíen en la suerte. Puede que le llegue, puede que se queden embarazados sin ningún tipo de ayuda, pero el tiempo va pasando y no es lo mismo acudir a una clínica de reproducción 4 años antes o 4 años después. Eso es importante. Cualquier edad que tenga ahora mismo siempre va a ser mejor que la edad que tengas dentro de un año. Gracias, doctor Luis García, y sobre todo por haber sido tan didáctico, para que lo hayamos podido entender perfectamente. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, encantado de estar en vuestra casa y de colaborar en lo que pueda en la difusión de mi pasión, que es la reproducción asistida. Hemos hablado con el ginecólogo doctor Luis García, experto en reproducción asistida del Hospital Ochoa en Marbella.